hermoso estar con ustedes en esta mañana. Quisiera que pudieran, así paraditos, puedan acompañarme en oración. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote toda la gloria, la honra y el honor. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque ya te comenzaste, Señor, a trabajar en cada uno de nosotros. En esta mañana te pedimos, mi Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor Dios mío, podamos ponerlo por obra, Señor, que no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, por la cual tú la enviaste, mi Dios. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que está en este lugar, que toques su corazón, su mente, mi Dios, Señor. Pero también te pido, mi Dios, que bendigas a cada persona que nos puede sintonizar, Señor, a través de esta transmisión en vivo, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana seas tú libertando, sanando, restaurando, haciendo prodigios, milagros y maravillas, Señor. Dios mío, en esta mañana, Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en Hebreos 10, del verso 23 al 25. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que es el día de su regreso, se acerca. Y esto es palabra del Señor. Pueden tomar asiento en esta hermosa mañana. Quisiera enfocarme en el verso 23 que dice: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos en esta mañana creen que Dios es un Dios que cumple su palabra? Amén, ¿verdad? Dios es un Dios que cumple su palabra, y en ocasiones, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, podemos pensar que Él se olvidó, o podemos pensar que esos planes fueron cancelados. Y en esta mañana el título de este mensaje es Vuelo Cancelado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de que un vuelo ha sido cancelado? Levante su mano. Por ahí, por esa esquina, hay muchos. Quiero compartirles un dato. El martes, aquí en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, hubieron 198 cancelaciones debido a las tormentas, a las lluvias fuertes que se experimentaron. Y hubieron 449 retrasos. Pero ¿sabes qué? Esa información yo la busqué la semana pasada, ¿verdad? En la semana. Pero qué interesante que ayer estuve de viaje y le voy a confesar algo. Ya el tema de la predicación estaba vuelo cancelado y yo decía, Dios mío, ¿tú te imaginas que me cancelen el vuelo y no pueda llegar el domingo a predicar? Yo decía, Dios mío, ¿será esto como una profecía, verdad? No. Pero no, estamos aquí, llegamos para poder cumplir con la asignación que el Señor nos tenía, porque había propósito en que estuviéramos en este lugar, porque sabe que ayer cuando llegamos al aeropuerto, tuvimos que estar, yo creo que como 30 minutos sentados en el avión esperando a poder bajarnos, porque ayer hubieron 209 cancelaciones y 1,339 retrasos solamente en el aeropuerto de DFW. Así que se imaginarán que esto es algo que puede afectar a muchas personas. En estas últimas 2 semanas pude tener 2 experiencias cercanas en las que hubieron cancelaciones de vuelo. La primera, las mujeres de la iglesia saben el chisme, fue para el retiro de las mujeres. Porque uno de los recursos que venía de Puerto Rico estuvo en el aeropuerto desde las 4 de la tarde y de momento empezaron a retrasar el vuelo. Y lo retrasaron 30 minutos y después lo retrasaron 30 minutos más. Ellas llegaron desde las 4. ¿Sabes qué? Era la 1 de la mañana y todavía estaban esperando en el aeropuerto.
Y yo decía, Dios mío, yo creo que... Yo tenía un temor dentro de mí. Yo decía, yo no sé, pero yo creo que es posible que le cancelen el vuelo. Y ese temor crecía y crecía hasta que llegó el momento en que a las 2 de la mañana de Puerto Rico, 1 de la mañana casi de aquí de Texas, llegó la tan temida noticia que se cancelaba el vuelo. Y con esa cancelación de vuelo vinieron muchas interrogantes, muchos miedos, muchas preguntas, porque ya había un protocolo establecido, ya había algo que estaba planificado. Y con esa cancelación de vuelo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuántos les ha pasado? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora no vamos a poder llegar al lugar. Y sin embargo, las muchachas allá en Puerto Rico, yo decía, wow, ellas llevan tantas horas esperando. Yo me sentía bien mal. Pero ellas estaban felices y tranquilas. La que tenía la presión era yo, porque yo era la que tenía que estar haciendo todos los arreglos y asegurarme que pudieran llegar a su destino. ¿Y sabes qué? Que así pasa a veces con nosotros. Porque muchas veces nosotros nos retrasan el vuelo, nos cancelan el vuelo, y se nos olvida que nosotros no somos los que tenemos que tener el control. Y cuando digo que nos cancelan el vuelo, no me refiero al vuelo en el avión, me refiero a los planes que Dios tiene para nosotros. Recibimos una palabra, recibimos una promesa, y entonces en nuestra vida comenzamos a ver que hay muchas cosas que suceden que son amenazas de retraso, amenazas de cancelación. Y entonces en el proceso nos desesperamos, nos angustiamos, a veces nos molestamos, nos quejamos. Queremos nosotros con nuestra ansiedad y con todos esos sentimientos tratar de ayudar a Dios, cuando Él lo único que quiere que hagamos es lo que hizo Madeline y las muchachas. Disfrutarse su espera en el aeropuerto, se pusieron a hacer video, se pusieron a tirarse por el piso. Ellas se disfrutaron la experiencia de estar allí varadas. Porque ellas sabían que había una persona acá que estaba teniendo el control y haciendo todos los arreglos para asegurarse que ellas pudieran llegar a ese retiro a tiempo y que ellas pudieran cumplir con el propósito que Dios tenía para ellas ese fin de semana. Y en esta mañana, Dios quiere hablarnos a nosotros, porque yo sentía en mi corazón, porque ese tema, vuelo cancelado, es que estas últimas 2 semanas como que estaba constante. Y yo sentía a Dios en mi corazón que me decía, es que hay personas que necesitan escuchar esta palabra. Porque hay personas que están angustiadas y que se sienten que eso es lo que está pasando en su vida. Miran a la pantalla y aparece retrasado. La promesa de Dios, retrasada. La palabra que Dios te dio, retrasado. El cumplimiento de lo que estás esperando hace tiempo, retrasado. Y entonces de momento hay amenaza de que se canceló, de que ya no hay alternativa, de que ya no va a ser de esa manera. Y Dios quiere que tú entiendas y que puedas descansar en que la última palabra la tiene Él. Y que tú puedas entender en que se hace como Él quiere y no como nosotros queremos. Y que Él es un Dios tan poderoso y tan grande que ninguna amenaza de cancelación puede interponerse en que se cumpla lo que salió de su boca. Tuve otra experiencia esta semana. Me tocó llevar a Yanisca al aeropuerto. Y cuando ya estamos llegando, llegamos un poquito más temprano. Y estamos entrando por el estacionamiento. Y ella agarra su teléfono y abre su boarding pass, su pasaje. Y ella lo mira y me dice, oye, ¿qué significa eso ahí que dice canceled? Y yo, bueno, Yanisca, ¿te cancelaron el vuelo? No, es que a mí nadie me ha dicho nada, no me ha llegado nada. Y yo, bueno, si dice cancel,
Es que te cancelaron el vuelo. La cosa es que nos bajamos, corremos. Ella me dice, bájate conmigo. Me bajo con ella, llegamos al counter. Tenemos una experiencia en donde ella tenía que llegar al lugar, ella tenía que estar en Florida a las 8 de la mañana, lo más tardar, tenía que estar en Florida para un evento. Y era viernes por la tarde y habían cancelado muchos vuelos. Y se veía casi imposible que ella pudiera llegar a su destino. Pero algo que me sorprendió también fue su actitud. Porque pudo molestarse, pudo enojarse, pudo hacer muchas cosas. Sin embargo, en el proceso tuvo paz y perseverancia. Al menos eso se veía. Pero ¿a qué le quiero llegar a esto, chicos? Es que, mira, muchas veces van a haber situaciones en nuestra vida en donde vamos a tener que enfrentarnos con circunstancias que no estaban en el plan de nosotros. Pero quiero darte una noticia, el que no estuviera en tu plan no significa que no estuviera en los planes que Dios tenía para tu vida. En esta mañana Dios quiere recordarte lo que dice el verso que leímos al principio en Hebreos 10:23. Confía en que Él cumplirá su promesa. Porque Él es un experto en hacer las cosas de manera inesperada, de acuerdo a su plan y muchas veces muy diferente a lo que son nuestras expectativas. Él nos dijo lo que iba a hacer con nosotros, pero Él no nos dijo cómo era que lo iba a hacer, cómo iba a llegar allí nosotros, cómo íbamos a llegar allí. Y a pesar de que muchas veces nosotros hemos experimentado esto en el pasado, en nuestra vida como cristianos, como que de nuevo cuando volvemos a estar en una circunstancia difícil, se nos olvida. Es como el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel experimentó a Dios en tanto esplendor y tanta gloria. Ellos vieron cómo Él los sacó de Egipto, cómo hizo todas esas, cómo exterminó a los primogénitos, cómo hubieron todas esas plagas, con tal de que ellos fueran libres. Sin embargo, cuando se encontraron en medio del desierto, volvieron de nuevo a dudar del poder de su Dios. Y a veces nos pasa así, hemos experimentado la mano de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando sucede algo en que vemos que el plan se desvió o que la cosa se retrasó o que nos amenazan con que se canceló todo, nos angustiamos y perdemos la oportunidad de aprender del proceso. Y a veces Dios lo hace a propósito, para enseñarnos que no es a la manera que nosotros queremos o por nuestra propia sabiduría, sino para que entendamos que toda la gloria y que toda la honra de todo lo que está sucediendo se la debemos simplemente a Él. Que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras habilidades, que no es por nada que nosotros podamos hacer, sino por su amor y su misericordia para nuestra vida. ¿En dónde encontramos esto en la Biblia? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 11, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El que no estés viendo con tus ojos lo que Dios está haciendo, no significa que Dios no está obrando. Vemos que el autor en Eclesiastés lo explica muy bien, nos presenta ejemplos de procesos que suceden sin que puedan ser vistos. Cuando hay un bebé en el vientre, no hay manera de saber lo que está pasando, a menos que, ¿verdad?, el doctor no haga un ultrasonido. Pero eso a simple vista no se puede ver. Sin embargo, hay algo que está sucediendo en el interior. Igualmente el viento, nosotros no lo vemos. No sabemos de dónde viene, pero
podemos ver sus efectos. Así es la obra de Dios. Muchas veces puede ser que tú digas, es que yo no veo nada, es que estoy cansada, desesperada, porque no veo, Dios mío, que tú estés haciendo lo que tú prometiste. Pero tenemos que entender que Él está obrando aun cuando no veamos nada. Este verso nos recuerda cuán ignorantes podemos llegar a ser ante la majestuosidad de nuestro Dios, que no solo hace algunas cosas, sino que la misma palabra dice que hace todas las cosas. Él hace todo. Y si Él hace todas las cosas, entonces tenemos que entender que las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que nos hacen ver que los planes están cancelados, que no lo vamos a lograr, que nada va a ocurrir, no le toman por sorpresa a Dios. ¿Acaso tú crees que Dios se sorprende de lo que está pasando? Al contrario. Si dice la palabra que Él es quien hace todas las cosas, entonces podemos tener la seguridad de que todas y cada una de ellas obran a favor de su propósito. Recordemos el famoso verso de Romanos 8:28 que dice, yo creo que aquí todos se lo saben de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Acaso dice algunas? ¿Acaso dice a veces? Dice todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Nuestro Dios es un Dios de causalidad. Causalidad significa que todo lo que ocurre es con un propósito. Aún las cosas que te duelen, aún las cosas difíciles, todo tiene un propósito. Y cuando nosotros depositamos nuestra vida en las manos de Dios, podemos llegar a entender y ver su propósito. Cuando aprendemos a esperar en paciencia y a pedirle a Él la sabiduría para poder ver las cosas a través de su visión y no a través de nuestros ojos carnales. Algunos de nosotros nos preocupamos o angustiamos de que a Dios se le puede pasar algo por alto. O quizás a veces pensamos que está muy ocupado resolviendo los problemas de otros o bendiciendo al hermano que está a nuestro lado, que vemos que todo le está saliendo bien. Y a veces podemos preguntarnos, Dios mío, ¿pero qué pasó conmigo? ¿Te olvidaste de mí? En esta mañana déjame regalarte esta palabra. En el Salmo 121, verso 1, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabes qué, iglesia? El que te está cuidando no se duerme. Él no se adormece. Él tiene cuidado de ti en todo momento. Aún en esos momentos que tú piensas que se olvidó de ti o que está demasiado ocupado, Él te recuerda y te dice es que el que te cuida no se duerme. Él no descansa en ningún momento. Él siempre está obrando a favor tuyo. Una anécdota mientras preparaba esto. Hace unas semanas, yo diría ya más de un mes, en mi trabajo se me dio una tarea. Y esta tarea me dieron como más de 50 aplicaciones de personas que estaban solicitando trabajo. Y me dijeron, yo necesito que tú veas todas esas aplicaciones y que tú puedas ver a quiénes podemos entrevistar.
Pues pasé el trabajo de ir solicitud por solicitud, mirando las referencias, mirando las experiencias de trabajo, mirando todo. Y poco a poco fui seleccionando los candidatos que pensaba que eran los que podían cumplir o que iban a ser buenas opciones. ¿Qué sucede? Yo hice mi trabajo rápidamente y, para mi sorpresa, ya tenía los candidatos escogidos, los que iban a ser seleccionados. Y pasó algo curioso, es que pasó una semana, pasaron 2 semanas y no se llamó a las personas para la entrevista. Y cada mañana cuando llegaba y veía esos candidatos escogidos, sentía una voz de Dios que me decía, esas personas están esperando una respuesta. Esas personas ya han sido seleccionadas, pero ellos no saben que ya hubo un proceso en el cual ellos fueron estudiados y fueron escogidos, porque todavía no ha llegado el tiempo en que reciban la llamada y que puedan recibir, ¿verdad?, esa noticia que quizás han estado esperando. Y Dios me decía, hay muchos de nosotros que en ocasiones estamos pensando que en nuestra espera Dios no está obrando o que Dios se ha olvidado de nosotros cuando Él ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que en el proceso todavía el tiempo no ha llegado para que tú puedas ser llamado y puedas ver el cumplimiento de lo que Dios ya estableció. Pero como esas personas estaban ahí ya seleccionadas, así pasa con nosotros muchas veces. Y estamos quizás tristes o angustiados o pensando que Dios se olvidó o que Dios no está obrando. Y es que Dios ya lo hizo, pero todavía no ha llegado el tiempo de que se revele eso que sucedió. Y mientras lo veía, Dios me decía, ellos no saben. Ellos no saben todavía, pero eso no significa que yo no estoy obrando tras bastidores. Y Dios en esta mañana te está diciendo que no te turbes, que no desmayes, porque aunque tú no estés viendo lo que tanto estás pidiendo, eso no significa que ya Dios no te escogió, te señaló, te separó, te puso en el lugar que Él dijo que iba a hacerlo. Pero hay un proceso que Él quiere que pases. Hay un proceso que Él quiere que tú pases porque Él quiere trabajar contigo. Y quiere prepararte y perfeccionarte. Algo que me llama la atención de ese verso que les compartí, que decía que no se dormirá el que te guarda, es otra parte y es el verso 5, que dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Algo bien interesante de la sombra es que la sombra siempre está. La sombra siempre está cuando hay luz. Siempre que hay un destello de luz, ya sea del sol o de la luna, siempre la sombra va a estar ahí. Y entonces mientras meditaba en esto, recordaba el Salmo 27:1 que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos recuerdan ese verso? Jehová es la fortaleza de mi vida. En el comentario bíblico hablaba que la sombra representaba la protección de refrigerio tan ansiada por estar expuestos al calor tan fuerte del sol de Palestina. Es como decir como el verano de Texas, que es bien caliente. Y de momento estás buscando una sombra para sentir alivio. Pues así dice que el Señor, Él es tu sombra. Él está ahí contigo acompañándote. Por más que tú quieras moverte, tu sombra siempre te va a perseguir. Siempre va a estar al lado tuyo. Y entonces veía y decía, ¿y por qué dice tu sombra a tu mano derecha? Entonces estudiaba y el comentarista Matthew Henry habla sobre que a la mano derecha
Significa una posición de honor y de autoridad. Pero también algo bien interesante es que a la mano derecha es que se colocaba el defensor. ¿Qué significa esto? Que Él es como tu sombra, que siempre está al lado tuyo. Que aunque en ocasiones tú no la veas, no significa que tu sombra no te está persiguiendo. Pero no tan solo eso, que Él se pone a tu mano derecha para defenderte, para cuidarte, para guardarte, para protegerte. Y algo, regresando al viaje cancelado, algo bien interesante que les comentaba de esos 2 viajes cancelados, es que en esos 2 viajes había un propósito, había una asignación de parte de Dios que había que cumplir. Y algo que también capturó mucho mi atención es la manera en que reaccionaron ante la situación. Porque como les decía, lo normal es que se pudieran haber molestado, decepcionado, haberse comenzado a estar de manera negativa. Pero sin embargo, en los 2 casos, las personas estuvieron dispuestas a aceptar lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el que dirige nuestro viaje. Entender que Él tiene un plan maestro y que podemos confiar en su cuidado para nuestra vida. Las interrupciones en nuestro viaje nos permiten ser formados y desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Algo que vi fue persistencia. Tener paciencia, estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar a nuestro destino. ¿Cuántos en esta mañana están aquí dispuestos a aguantar lo que tengan que aguantar y pasar lo que tengan que pasar con tal de poder llegar a ese destino, a ese cumplimiento, a eso que Dios tiene para tu vida? Y algo bien interesante es que vemos en la palabra ejemplos de personajes que pudieron haber estado en proceso en donde ellos pudieron haber pensado que se canceló su viaje, su vuelo, su propósito. Uno de ellos es José. José recibió un sueño de parte de Dios en Génesis 37. Se le dijo que él iba a señorear sobre sus hermanos. ¿Y qué recibió? Recibió desprecio, recibió traición por parte de su familia. Imagínense a José en medio de la cisterna. ¿Qué hubiera pensado si tú me dijiste que me ibas a poner bien alto y que todos mis hermanos se iban a postrar delante de mí? Y en la cisterna era al revés, él estaba abajo. Todos ellos lo tiraron ahí, lo dejaron abandonado. En ese momento él pudo haber pensado que los planes y los sueños que Dios le había dado se habían cancelado. Pero no se quedó ahí. Fue sacado de la cisterna, fue llevado a Egipto y fue esclavo de Potifar. Fue siervo, trabajó allí. Y en un momento dado comenzó a hallar gracia y comenzó la cosa a mejorar. ¿Para qué? Para que volviera a suceder una cosa. Yo me imagino a José diciendo, ahora es que es. Ahora es que Dios me va a poner en gracia. Mira, ya yo estoy subiendo, estoy ascendiendo. ¿Y qué pasó? Lo volvió a perder todo. Terminó preso en la cárcel. O sea que su proceso fue un proceso que tomó tiempo, no fue rápido. ¿Cuántos podemos sentirnos identificados en esta mañana con José? Justo cuando piensas que vas a ver la luz al final del túnel, pasó algo nuevo. Las cosas vuelven a complicarse. ¿Sabes qué? José tuvo que esperar 14 años luego que fue vendido por sus hermanos
para poder ver el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a ver a Abraham. En Génesis 12, Dios lo llamó. Le dio una promesa, le dijo, te voy a dar una tierra y tus generaciones van a heredar esa tierra. ¿Sabes qué? Su esposa era estéril, no pudieron tener hijos. Trataron de ayudar a Dios en el proceso y las cosas no le fueron bien. Porque a veces nosotros nos buscamos los problemas. Tenemos que tener cuidado y ser sabios. Porque muchas veces las circunstancias que pasamos es porque nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios o no obedecemos lo que dice su palabra. Pero eso es para otro día. Abraham tuvo que esperar 25 años a poder ver la promesa que Dios le había dado. Todo hubiera podido parecer como que los planes de Dios para su vida habían sido cancelados. Ya su esposa tenía 90 años y él ya llegaba a 100. Ya el tiempo para poder tener hijos había quedado atrás. Sin embargo, en ese momento fue que Dios hizo el milagro en la vida de Sara y de Abraham. ¿Para qué? Para que toda la gloria y toda la honra se la llevara nuestro Padre Celestial. Pero no nos quedemos ahí. Quiero compartirles un poco sobre el apóstol Pablo. En Hechos 23:11, dice que él estaba en medio, ¿verdad? Estaba en medio de sus viajes. Y dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes qué? Él recibió la palabra de Dios de que tenía que ir a Roma a testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Pero en ese momento es acusado, lo llevan ante Félix, que era el gobernante en ese momento que tenía la autoridad. Y ¿sabes qué? Que Félix lo dejó 2 años preso. ¿Y sabes lo que hacía Félix? Lo llamaba para que viniera a hablar con él. Y era para darle la esperanza. Y decía, déjame ver si me suelta un poco de dinero. Y entonces volvía a Pablo a decir, pues ahora me van a escuchar, vamos a ver si me sueltan. No, otra vez de nuevo, te vas a la prisión otra vez. Y él esperando, estuvo 2 años. Le toca a Félix irse y llega otro gobernante. ¿Y qué sucede? Lo dejan en la cárcel para agradar al pueblo. Entonces, Pablo había recibido una palabra de que él tenía que ir a Roma a testificar. Sin embargo, está preso, no tiene alternativa. Pero eso era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque en la cárcel, cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿sabes que él no estaba lamentándose? Él no estaba llorando. Él no estaba renegando que Dios no había cumplido su palabra, que no lo había llevado donde dijo que iba a llevarlo. ¿Sabes que él estaba predicándole a toda persona que venía? Ahí en ese proceso él pudo predicarle al rey. Él no se limitó a su cárcel. No se limitó a su prisión para cumplir el propósito de Dios, porque él tenía claro que Roma era el destino, pero que el cumplimiento del propósito de Dios estaba en el proceso que él estaba pasando para poder llegar a su destino. Y en esta mañana Dios te está diciendo que es importante que recuerdes que Él te dio una palabra, pero el cumplimiento de esa palabra no es cuando llegues allá. El proceso que estás pasando es parte del cumplimiento, es lo que Dios está utilizando para trabajar contigo, para prepararte, para capacitarte, y realmente, aunque tú no lo veas, su palabra se está cumpliendo aún en medio de tu proceso, porque Él está trabajando en tu vida. No tan solo se quedó en la prisión, sino que cuando salió de la prisión, en el proceso del camino,
que iban en una embarcación, tuvieron que pasar por una tempestad. Y Pablo les dijo a los que iban dirigiendo el barco, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor esperar, vamos a quedarnos porque este no es un buen tiempo para viajar. Pero de todos modos tuvo que subir en la embarcación. Tuvo que pasar por el medio de la tormenta y del tiempo difícil. Y en ese proceso, cuando están pasando por la tormenta y el tiempo difícil, se les acerca un ángel a Pablo y les dice, no tengas miedo. No tengas miedo porque es necesario que tú vayas a donde el César. Sabes que cuando tú tienes propósito, puede ser que el mar sople, puede ser que los vientos rujan en contra de ti, pero sabes que tú no vas a perecer. Porque tu propósito se tiene que cumplir. Así que aunque te sientas en esta mañana que estás en medio de esa tempestad, que estás en medio de la dificultad, que estás en medio del momento difícil, el Señor te está diciendo, como le dijo a Pablo, no tengas miedo a perecer porque es necesario que tú cumplas la asignación que Dios te dio. Porque es necesario que antes que tú mueras tú puedas ver el propósito y la palabra de Dios cumplida en tu vida. Y en el proceso el ángel le dijo, vas a perderlo todo. Vas a perderlo todo, la embarcación se va a perder. Pero las vidas, Dios te las va a conceder. Y en tu proceso puede ser que lo pierdas todo. Como Job que lo perdió todo. Pero el Señor te ha prometido que Él va a preservar tu vida. Que Él va a estar contigo cuidándote. Y que aunque caiga miel a tu diestra, a ti no va a llegar. Una cosa que mantuvo a Pablo enfocado fue esa palabra que recibió. Todavía el propósito de Dios para la vida de Pablo seguía vigente. Estaba vigente a pesar de la prisión, estaba vigente a pesar de la tempestad, estaba vigente a pesar de todo. Cada cosa que estaba sucediendo era parte del cumplimiento de lo que Dios tenía establecido para la vida de Pablo. En medio del proceso, Pablo no se detuvo para quejarse, lamentarse. Él siguió predicando de Cristo. Él siguió exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros como seres humanos pensamos siempre en el destino. Estaba hablando con mi esposo y siempre que viajamos me dice lo mismo. Él me dice, a mí me gusta viajar. Pero yo quisiera poder brincar la parte de tener que traer la maleta, tener que llegar al aeropuerto, tener que pasar por el proceso de que te verifican todo, tener que estar en el avión. Todas esas cosas él dice no me gustan. Yo quisiera poder irme de vacaciones y llegar directamente al sitio sin tener que pasar por esos procesos tediosos del viaje. Y muchos de nosotros somos así. Queremos llegar al destino sin pasar por el proceso. Pero en esta mañana Dios nos está recordando que el proceso es parte del destino. Que no vas a poder llegar al destino si no pasas por el proceso. Y nosotros muchas veces somos poco flexibles. Somos intransigentes ante los planes de Dios para nuestra vida porque queremos llegar a nuestra manera. Queremos que Él haga las cosas de la manera que nos gusta o de la manera que nosotros pensamos que es mejor. Pero Él quiere que entendamos que tenemos que descansar en Él y aceptar su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando no la entendamos y aun cuando no nos guste. Y volvemos al viaje de Yanisca. Cuando ella perdió su viaje, ella no se dio por vencida.
Ella tuvo que pasar por muchos obstáculos. El primer obstáculo fue la persona que estaba en el counter atendiendo de servicio al cliente, porque no era muy amable ni empática con la situación. Entonces es difícil cuando tú estás tratando de que te resuelvan un problema y la persona te dice, bueno, vamos a ver qué se puede. Y como que no le da mucha agilidad al proceso. Y tú ahí entonces tienes que demostrar que tienes el carácter de Cristo. Y tienes que tragarte la lengüita y quedarte callado y dar una sonrisa y un Dios te bendiga. Segundo obstáculo que tuvo que pasar es que la persona, tras que no era amable ni empática, tampoco estaba siendo efectiva en su trabajo. Habían muchos mostradores con otras personas. Y entonces había un vuelo que podía ser el que reemplazara el vuelo que ella iba a tener, pero los asientos estaban limitados, pero seguían llegando personas que también querían llegar a su destino. Así que la persona hizo algo que se le trancó el sistema. Y en el proceso que se le tranca el sistema, empezamos a escuchar los de al lado. Ah, sí, pues te voy a dar este vuelo. Ah, me quedan tantos asientos. Y la señora con el sistema trancado. Entonces vemos que la otra familia dice, no, es que ya no te puedo ofrecer el vuelo porque otra persona ya agarró los asientos y ustedes son 3 y lo que queda es un asiento nada más. Imagínese usted escuchando eso y usted desesperado porque la persona que le está atendiendo hizo algo, se le trancó el sistema y todos están pudiendo agarrar los asientos menos usted. Segundo obstáculo, ¿verdad que sí? Difícil. Pero no tan solo eso, no tan solo que se estaban llevando todos los asientos, logran arreglar el sistema. Cuando arreglan el sistema, le dicen, tiene 20 minutos para llegar al avión porque ya está a punto de abordar. Y Yaniska tenía la rodilla lastimada. Y adicional a eso, estábamos en el terminal E y era en el terminal B. O sea, que tenía que no tan solo entrar, pasar por el check-in, tenía que agarrar un tren, tenía que ir a otro terminal. So, era algo que era como misión imposible, los que han visto las películas. Pero está bien, se montó en el avión. Pero algo que me llama la atención es la persistencia, porque ella tuvo que cruzar ella iba para Florida, los que saben de geografía, Texas, Florida, ¿verdad? Pues para ella poder llegar a su destino, ella tuvo que viajar de Texas a Los Ángeles y de Los Ángeles a Florida. O sea que tuvo que pasar toda la noche viajando y cruzar el país literalmente 2 veces, con tal de llegar al destino para poder recibir lo que Dios tenía para ella. Y a veces nosotros nos encontramos en esa misma posición. Dios nos dio una palabra, Dios nos dijo, esto es lo que voy a hacer contigo. Y de momento empiezan a ocurrir muchas cosas en nuestra vida. Ya nosotros llamamos a los obstáculos que se dieron para su viaje. Pero en tu caso puede ser tu trabajo, tu esposo, problemas en tu casa, situaciones con la familia, problemas emocionales. Muchas cosas suceden que afectan el que nosotros logremos alcanzar a llegar al lugar que Dios estableció para nosotros. Y entonces estamos en esa posición y en vez de actuar de manera perseverante, actuar rápido, de manera positiva, buscando qué puedo hacer para poder lograr
a llegar a lo que Dios dijo. Yo sé que mi circunstancia es difícil. Yo sé que se ha levantado el enemigo. Yo sé que han pasado muchas cosas, pero yo voy a seguir hacia adelante. Yo voy a ser como Caleb, que no importa que pasaron los años, que me puse viejo, que quizás las fuerzas ya no son como antes. Yo voy a conquistar el monte que Dios me prometió. Y en esta mañana Dios te está diciendo que esa es la actitud que necesitas tener. Necesitas tener la actitud que no importa los obstáculos que se me presenten en el camino. Si yo estoy enfocado en mi bendición, si yo estoy enfocado en la palabra que Dios me dio, yo no voy a permitir que obstáculos en el camino impidan que yo pueda llegar hasta ese lugar. La palabra del Señor, de nuevo volvemos a la misma, mantengámonos firmes sin titubear. Pero a veces lo que sucede es que en el medio de todos los obstáculos nos dejamos vencer por los obstáculos. Nos detenemos en el camino. Nos quedamos estancados. Nos quedamos fijándonos en nuestras limitaciones. Fijándonos en las cosas que nos impiden poder lograr lo que Dios quiere entregarnos en nuestras vidas. Cuando Dios no quiere que tú te enfoques en tus limitaciones, Dios no quiere que te enfoques en la circunstancia difícil. Dios quiere que tú hagas como el apóstol que dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el momento en el que las cosas se hacen imposibles, es el momento en donde Dios te está diciendo, es que yo quiero que tú puedas confiar en mí, que tú puedas entender que yo soy el Dios que dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque para el que cree, todo es posible. Y en esta mañana necesitamos aprender a apreciar ese proceso. Porque José fue transformado en el proceso para poder él llegar a ser el segundo al mando de Egipto. Cada experiencia que él pasó lo capacitó para que cuando él llegara al palacio, él estuviera listo para ejercer el llamado de Dios para su vida. Abraham no hubiera sido llamado el padre de la fe si en el proceso él hubiera dudado de lo que Dios iba a hacer. Y él no hubiera creído en la promesa, aunque se tardó mucho tiempo. Pablo no permitió que las prisiones, los naufragios o la escasez le quitaran la oportunidad de predicar el mensaje de salvación. Tanto es así que él dijo en Filipenses 4:11, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, aun sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo por medio de Cristo que me da las fuerzas. ¿Y sabes lo que me encanta de esta versión? Es que esta versión es un poco diferente. Y me encanta la parte que dice, he aprendido el secreto. En esta mañana, iglesia, Él quiere que tú aprendas cuál es el secreto. El secreto es que no importa cuáles sean las circunstancias. Si tú permaneces en Cristo, si tú permaneces realmente en Cristo, todo lo vas a poder. Pero el secreto es permanecer en Cristo. Cuando yo permanezco en Cristo, yo tengo una vida de oración.
Cuando yo permanezco en Cristo, yo tengo una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Cuando yo permanezco en Cristo, yo dedico mi tiempo a escuchar y a leer su palabra. Cuando yo permanezco en Cristo, mi vida es un testimonio de lo que es Dios. Y soy un ejemplo a seguir para los que me rodean. Él sabía el secreto, permanecer en Cristo. Quiero en esta mañana terminar con este verso que compartía con mi esposo esta semana y que me llamó la atención poder verlo en sus diversas traducciones o versiones. En Isaías 26:3, en la Reina Valera del 1960, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego, la Nueva Traducción Viviente dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Palabra clave de este verso, de esta traducción es: concentran en ti sus pensamientos. Te pregunto, en medio del proceso, en medio de tu vida, ¿en quién estás concentrando tus pensamientos? ¿Estás concentrándolo en lo que está pasando a tu alrededor? ¿Estás concentrándolo en tus limitaciones? ¿Estás concentrándolo en lo que pasó en el pasado? ¿Estás concentrándolo en tus carencias emocionales? Porque si tus pensamientos les das cabida a todo lo que no es Cristo, entonces por eso es que no vas a poder seguir caminando firme. Pero más allá aún, quiero compartir con ustedes ese mismo verso en la versión Dios habla hoy. Dice: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. ¿Qué significa un carácter firme? Un carácter firme significa entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Pero hay otra definición que dice: resulta de las decisiones correctas y constantes durante las dificultades y pruebas de la vida. Dichas decisiones se toman confiando en cosas en las que se cree y que cuando se actúa en consecuencia, las mismas se confirman. No me parece casualidad, sino causalidad, como mencionamos en el principio de este mensaje, que comenzamos con un verso que nos invitaba a permanecer firmes y que terminemos con este verso que nos habla de tener un carácter firme. Algo Dios quiere hablarnos en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, ya tarde casi. Algo Dios quiere hablarnos sobre tener un carácter firme en el proceso. Un carácter que nos permita permanecer aún en medio de las dificultades. Que nuestros pensamientos estén concentrados en Él. Y que permitamos que Él trabaje en nosotros, que nos capacite, que nos prepare para que podamos levantarnos y seguir caminando cada día conquistando lo que Él nos ha entregado. En la Nueva Biblia Viva, en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada.
Te pregunto, ¿estás permitiendo que en medio del proceso el carácter firme de Cristo se desarrolle en tu vida? ¿Qué estás haciendo cuando recibes notificaciones de atrasos o cancelaciones? ¿Le vas a creer más a las circunstancias o vas a decidir levantarte y confiar en aquel que te llamó? Yo no sé tú, pero yo quiero en esta mañana seguir diciéndole al Espíritu Santo que rompa mi carácter, que rompa mi vida, que me haga de nuevo y que cada día me ayude a tener un carácter firme. Porque te tengo noticias. Esto no es algo que se conquista y ya. Esto es algo que cada día tenemos que seguir conquistando. Porque vamos a seguir enfrentando circunstancias y situaciones que puede ser que nos hagan dudar, que puede ser que nos hagan temblar, pero qué hermoso que en esta mañana Dios te trajo para recordarte que Él tiene cuidado de ti, que Él es tu sombra, tu mano derecha, que no importa lo que se levante, si tú estás confiado en Él, Él tiene cuidado de tu vida y tú vas a poder ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo te invito a que tú puedas ponerte en pie en esta mañana y te invito a que puedas meditar en todo lo que hemos hablado y que puedas presentarte delante del Señor y decirles: Dios mío, yo sé que quizás he estado pasando por circunstancias difíciles, que en ocasiones puede ser que haya pensado que tú te has olvidado de mí, que haya pensado que te has tardado demasiado, que sienta que ya las cosas que tú me hablaste ya no se van a dar, que ya se cancelaron, que ya ha sido demasiado la prueba, que se ha tardado mucho. Pero en esta mañana yo quiero que tú renueves mis fuerzas, yo quiero que tú me des firmeza, confianza, esperanza, fe de que tú tienes cuidado de mi vida y que mientras yo me alinee a lo que dice tu palabra, mientras yo ponga mi vida en Cristo y yo comience a caminar por el sendero correcto, yo sé que tú vas a ir abriendo camino, yo sé que tú me vas a dar fuerzas nuevas, yo sé que tú vas a abrir las puertas y me vas a ayudar a poder llegar a un lugar seguro. Pero en esta mañana, Señor, yo necesito que tú me renueves. Yo necesito que me des fuerzas nuevas. Yo necesito agarrarme de esta palabra y entender que puedo confiar en que tu promesa se va a cumplir. Como dice la palabra del Señor, aunque tardare, espéralo, porque su palabra se cumplirá.